El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder, con profundas transformaciones en los mecanismos del gobierno y en el ejercicio del poder. Este proceso estuvo respaldado por la burguesía, clase social que se fue fortaleciendo con este tipo de Estado. El Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era formal. Caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, ocurrida el 29 de mayo de 1453, fue un hecho histórico que, en la periodización clásica y según algunos historiadores, marcó el fin de la Edad Media en Europa y el fin del último vestigio del Imperio Romano de Oriente. El humanismo. Se creó en el siglo XV en Italia como una respuesta al problema que vivía la sociedad, que estaba en pésimas condiciones, ya que a finales del siglo XIV la sociedad italiana estaba en picada debido a las malas costumbres que se tuvieron durante tantos años. La idea surgió debido a que comenzaron a pensar que el ser humano podía ser el centro del universo, lo que propició que la sociedad tuviera un impulso ascendente, ya que las personas comenzaron a darse más valor a sí mismas y eso provocó que fueran creyendo en sus capacidades para lograr mayores objetivos. Se empezaron a preguntar por qué ellos no podían ser lo más importante de todo. El Renacimiento. Se muestra como característica esencial su admiración por la antigüedad grecorromana. Este entusiasmo, que considera las culturas clásicas como la realización suprema de un ideal de perfección, explica el calificativo de renacimiento, pues en verdad se trataba de un renacer, de volver a dar vida a los ideales que habían inspirado a aquellos pueblos. En principio se inspiró a una renovación en todos los aspectos de la cultura humana, filosófica, ética, moral, ciencia, etc., encaminada a la hechura de un hombre que fuera compendio y resumen de todas las perfecciones físicas e intelectuales. También se puede afirmar que el Renacimiento es uno de los grandes momentos de la historia universal que marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno. El término Renacimiento entonces simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso tras siglos de predominio de la mentalidad dogmática establecida en la Europa de la Edad Media. Esta nueva etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y el ser humano, el interés por las artes, la política y las ciencias. Invención de la imprenta. La imprenta, creada por Johannes Gutenberg, es quizás el mejor invento del siglo XV y uno de los más importantes de la historia actual. Básicamente, la invención de la imprenta hizo posible la multiplicación de textos en la Edad Media, cuando la edición de libros estaba muy restringida. Revolucionó la cultura al ampliar el número de lectores potenciales al multiplicar el número de libros y reducir su costo, por lo que la alfabetización recibió un impulso enorme, nunca antes visto hasta la fecha. La imprenta supuso la revolución más importante en contra de los poderes absolutos, monarquías e iglesias, ya que extendió el conocimiento, algo que estos poderes guardaron para sí mismos durante los 10 siglos que duró la Edad Media. Revolución científica. La revolución científica derribó viejas creencias, comenzando por la noción de la Tierra como centro del universo, de los conceptos aristotelianos, sobre el movimiento de los cuerpos celestes y la materia como un elemento continuo, adaptando las nociones platónicas y pitagóricas que definen la realidad desde una estructura matemática. Hay 4 nombres que se debe destacar en los inicios de la revolución científica. Nicolás Copérnico formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, la traslación de los planetas en órbita elíptica alrededor del Sol. Johannes Kepler. Su labor fue fundamental para el análisis de movimientos de los planetas. Galileo Galilei formuló la primera ley de movimiento para la observación astronómica. Isaac Newton presentó la ley de gravitación y otras que explican la realidad modificando la comprensión de las matemáticas y la física. Descubrimiento de América. Colón presentó a los reyes católicos un proyecto de viaje para viajar a las Indias navegando hacia el oeste. Reunió 3 naves, la Pinta, la Niña y la Santa María. Las dotaron de una tripulación y de víveres para el viaje, y el 2 de agosto de 1492 salieron con la intención de viajar al sureste de Asia. Tras una travesía muy alterada, avería en las Canarias e intentos de motín de los marineros, el 12 de octubre de 1492 llegaron a la isla de Guanahani, a la que Colón renombró San Salvador, en el archipiélago de las Bahamas.
Colón murió pensando que había descubierto una nueva ruta a las Indias. Posteriormente, Américo Vespucio, cartógrafo italiano, se da cuenta que las tierras descubiertas no corresponden con los mapas de Asia y dibuja los mapas del nuevo continente. En su honor recibe el nombre de América. Tratado de Tordesillas. El día 7 de junio de 1494, en la villa de Tordesillas, Castilla y Portugal, firman un tratado que dividía el océano Atlántico por medio de una raya trazada de polo a polo, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, quedando el hemisferio oriental para la corona de Portugal y el hemisferio occidental para la corona de Castilla. De esta forma, los reyes católicos y el rey Juan II de Portugal se ponen de acuerdo sobre qué conquistas podrán realizar ambos estados en relación con el mundo recién descubierto. Este Tratado de Participación Oceánica presenta la gran novedad de que por primera vez se establece una frontera que divide tanto el mar como la tierra, suponiendo además una nueva concepción de división territorial que va a determinar la actual configuración de América del Sur. La Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento de carácter religioso, en contra del poder de la Iglesia Católica y el Papa. Surgido en Alemania en la segunda década del siglo XVI, liderado por Martín Lutero, quien el 31 de octubre de 1517, en la puerta de la iglesia del castillo, hizo público las 95 tesis que criticaban cierta práctica de la Iglesia Católica. Fundamentalmente, criticaron la venta de indulgencias. Este movimiento tuvo fuerte apoyo de la nobleza de Alemania, desaprobó el capitalismo y la utilización del dinero. El acto dio lugar a un proceso de ruptura que en serio sacudió el área católica en el oeste de Europa y permitió la aparición de ramas del cristianismo, como el luteranismo, la primera religión protestante. Arte barroco. Después del proceso de reformas religiosas ocurrido en el siglo XVI, la Iglesia Católica había perdido mucho espacio y poder. Sin embargo, los católicos seguían influenciando mucho el escenario político, económico y religioso en Europa. El arte barroco surge en este contexto y expresa todo el contraste de ese periodo, la espiritualidad y teocentrismo de la Edad Media con el racionalismo y antropocentrismo del Renacimiento. Los artistas barrocos fueron patrocinados por los monarcas, burgueses y el clero. Las obras de pintura y escultura de este periodo son rebuscadas, detallistas y expresan las emociones de la vida y del ser humano.